Bueno, hoy el Señor nos regala una palabra muy hermosa, la verdad, bastante, eh, nos puede abrir un poquito los ojos. Incluso ayer me hicieron una pregunta aquí en el Zoom que me pareció muy interesante y la verdad estuve como un poco pensativo, inquieto por esa pregunta. Estuve incluso orando por esa pregunta porque sé que es una pregunta bastante compleja. Sé que es una pregunta que requiere de pronto un poquito más de explicación y creo que esa explicación llegó del día de hoy. Creo que hace parte del mensaje de hoy que el Señor me ponía esta mañana en mi corazón. Y estuve un poco investigando sobre este tema porque es bien interesante y hace referencia a nuestros deseos y a nuestras emociones. Pero realmente el trasfondo del tema de hoy es las motivaciones, que es realmente lo que nos motiva a veces en nuestro corazón. Y para este ejemplo, el Señor me llevaba al libro del Génesis. Creo que de ahí parte todo, de ahí parte la esencia de lo que nosotros somos, de nuestra personalidad, de nuestro carácter, de lo que realmente somos como seres humanos. Y cuando uno lee el libro de Génesis en el capítulo 3 encontramos algo bastante interesante, porque cuando dice que la serpiente o Satanás tentó a Eva, y uno empieza a leer esta parte de la tentación, uno se da cuenta que Eva todavía no había comido del fruto. Dice la palabra que lo vio codiciable para alcanzar sabiduría. Y esto me impresiona mucho porque, entre comillas, se presume que Eva todavía no había pecado, o sea, no había probado el fruto, no había comido el fruto, que era realmente el pecado, que Dios le había dicho que no comieran de ese fruto. La instrucción que Dios les había dado era que no cogieran del fruto, era que no lo comieran. Y la palabra registra que todavía Eva no había comido el fruto y ya lo vio codiciable. O sea, eso me impresionó mucho porque yo dije, wow, o sea, es algo que realmente en nuestra naturaleza humana ya existe. O sea, es un rasgo de nuestra personalidad. Ya viene con el paquete del diseño que en el corazón de nosotros exista la codicia. Y eso me impresionó mucho porque quiere decir que en el corazón de cada uno de nosotros hay algo de codicia. Y pienso que en algún momento esa codicia sale a relucir y es el motor de nuestras decisiones. Y fíjense que otra cosa que notaba cuando leía estos versículos en el Génesis fue que Dios no impidió que Eva tomara del fruto, porque a veces pensamos, decía, bueno, si esto que voy a hacer no es de Dios, Dios lo va a impedir o Dios no va a dejar que yo lo haga. Y yo no veo eso en el Génesis. Cuando realmente Eva iba a tomar el fruto, Dios no se le aparece y le dice, Eva, no lo hagas, cuidado, mira que yo te dije que no lo hicieras. No, simplemente Dios deja que tome su decisión. Y así pasa, creo que en la vida de nosotros, es las motivaciones, cuando nosotros tomamos una decisión, pienso que son las que hacen que nuestras decisiones perduren en el tiempo. Y así, como en el libro del Génesis, yo puedo ver muchas otras personas que las motivaciones que las llevaran a tomar decisiones eran incorrectas. Y esas motivaciones nos pueden llevar a un sentimiento engañoso de decir, Dios me dijo, o Dios quiere que yo lo haga. Y muchas veces es nuestro deseo y es la codicia que está en nuestro corazón. Y algunos de nosotros podemos llegar a pensar, como en el caso mío, que yo lo pensaba, que la codicia era algo relacionado con querer más, con el dinero, con las posesiones, con las cosas materiales. Y realmente profundizando un poco en este tema, viéndolo a través de la luz de la palabra de Dios, yo me pude dar cuenta que la codicia no es solamente querer más, no es solamente la parte económica, la parte material. La codicia tiene que ver con hacer nuestra voluntad por encima de alguien más. En este caso, la codicia que registra la palabra de Dios llevó a Eva a hacer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, motivada por unas emociones incorrectas realmente. Pensó en su momento que estaba haciendo lo correcto porque dice que vio codiciable el fruto para alcanzar sabiduría. Posiblemente la motivación o lo que ella veía era para alcanzar sabiduría, ¿cierto? Pero detrás de ese alcanzar sabiduría
estaba una motivación incorrecta que era la codicia. Y pienso que así nos pasa muchas veces a nosotros. Y esta mañana meditaba un poco en esta parte y yo le decía al Señor, bueno, ¿y cómo hacemos nosotros para darnos cuenta si realmente estamos tomando una decisión que es de parte tuya o es una decisión guiada por nuestras emociones? Y hace parte un poco de lo que hablaba ayer con respecto a la pregunta que me hacían, y es meditar un poco, no solamente en las consecuencias de mi decisión, a dónde me van a llevar mi decisión, sino qué me está motivando a tomar la decisión. ¿Qué me está llevando a tomar esta decisión? Puede ser, incluso podía ver un poco las emociones que salen de nuestro cuerpo, que también, de nuestro ser, perdón, que nos llevan también a tomar decisiones. Y entonces esas motivaciones pueden ser el enojo. Yo puedo estar enojado y tomo una decisión basada en el enojo. Puedo discutir con alguien, puedo tomar una decisión desde el enojo, que es la peor, una de las peores decisiones. Puedo tomar una decisión desde la tristeza. Me siento triste, estoy decepcionado y en base a esa tristeza y a esa decepción tomo una decisión. En base al miedo, incluso podía escudriñar un poco que el miedo y la codicia se parecen un poco, son de las peores emociones que nosotros podemos tener. La alegría también, podemos decir, no es que la alegría es buena, sí, la alegría es buena, pero tomar unas decisiones motivados en la alegría o en la emoción, en esa emoción, tampoco es, también es incorrecta. Y ya después entran los rasgos de nuestra personalidad, como son la envidia, la codicia, todas esas cosas que están en nuestro corazón, que también pueden ser motivaciones incorrectas. Incluso cuando vamos a la historia de Caín y Abel, vemos que Caín tomó una decisión incorrecta de matar a su hermano motivado por la envidia, ¿cierto? Y ambos le servían a Dios, ambos conocían a Dios, ambos sabían quién era Dios, pero dejó Caín que la envidia tomara el control de su vida y fuera la motivación que lo llevó a tomar una decisión. Y así como en el caso de Eva, Caín no se le apareció Dios y le dijo, Caín, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué vas a matar a tu hermano? No hagas eso, que a mí no me gusta eso. Esa no es una decisión correcta, sino que Dios le dio ese libre albedrío a cada uno de nosotros, como en el caso también de estos personajes de la Biblia, para que tomaran decisiones. Pero las motivaciones de esas personas eran motivaciones incorrectas. Y a veces podemos esconder nuestras motivaciones detrás de un Dios me dijo, Dios quiere que yo lo haga, pero realmente son nuestras motivaciones muchas veces las que nos llevan a tomar esas decisiones. Entonces, mi invitación el día de hoy con esta vitamina de amor es que cuando vayamos a tomar una decisión de algo que debemos hacer, que pensemos que Dios nos dijo, lo primero es lo que dije ayer, llevar esa decisión a la luz de la palabra. Esta decisión que voy a tomar o que pienso que Dios me está diciendo que tome contradice su palabra, contradice su voluntad, contradice los mandamientos, voy a dañar a alguien, voy a lastimar a alguien, voy a ofender a alguien. Realmente, fíjense que cuando uno ve los mandamientos, 6 de esos mandamientos, o sea, el 60% de los mandamientos hacen referencia a no hacerle daño a otra persona. Y el otro 40% hace referencia a nuestra relación con Dios. Entonces, Dios está muy interesado en que nuestras decisiones no afecten a los demás. Entonces, el primer filtro que nosotros podemos poner para ver si nuestra decisión o lo que nosotros sentimos que Dios puso en nuestro corazón para hacer es de Dios realmente, es un sentir de Dios, es cuál es la consecuencia. Voy a dañar a alguien, voy a afectar a alguien, en mi decisión voy a atropellar a alguien, voy a pasar por encima de alguien. Entonces, si esa decisión hace eso, no es una decisión de Dios, es un sentir de nosotros. Y lo segundo es, ¿desde qué me está motivando a tomar esta decisión? ¿Por qué quiero hacerlo? Y cuando posiblemente me siento un poco y medito en la motivación de esa decisión, puedo llegar a descubrir que estoy siendo motivado posiblemente por la codicia, porque quiero hacer lo que yo quiero por encima de lo que me están diciendo o quiero hacer lo que yo quiero por encima de la voluntad de Dios. Esa puede ser un punto importante. El otro puede ser la envidia, para que me vean, para que digan, hablen bien de mí. La otra puede ser el miedo, puede ser la tristeza, puede ser el enojo, puede ser la alegría. Hay tantas motivaciones en nuestra vida, pero que
Si nosotros pudiéramos tomar el tiempo para pensar o meditar en qué me está motivando a tomar esta decisión, podríamos, creo que evitar el 80 o el 90% de las malas decisiones que nosotros tomamos casi que a diario o incluso que son trascendentales para nuestra vida. Aquellas buenas decisiones que yo podía ver en la luz de la palabra esta mañana, aquellas buenas decisiones que son respaldadas por Dios, que realmente son de Dios, que tienen la motivación correcta, son decisiones que trascienden a lo largo de nuestra vida. Y buenas decisiones son aquellas buenas decisiones que nos llevan motivadas por el amor, por la misericordia. Son decisiones que van basadas en el corazón de Dios. Fíjense que yo puedo ver en la historia de David, a pesar de que David fue un asesino, fue un adúltero y tuvo en su vida infinidades de pecados, dice la palabra que David tenía un corazón conforme al de Dios. Y cuando uno ve realmente cuál era el corazón de David, David tenía un corazón misericordioso. Las decisiones que David tomaba en su vida personal o basadas en su reino eran decisiones motivadas por el amor y la misericordia. Por eso Dios dijo que tenía un corazón conforme al de él. Entonces mi invitación, como lo dije ahorita en estas vitaminas de amor, es a tener estos dos filtros cuando vayamos a tomar decisiones. Primero es si la decisión que vamos a tomar no contradice su palabra, no afecta a alguien, no daña a alguien. El segundo filtro es qué me está motivando a tomar esta decisión. Y ahí yo puedo descartar si realmente la decisión que voy a tomar es una decisión que Dios me dijo que hiciera o es una decisión que yo quiero hacer y que estoy pensando que Dios me dijo que lo hiciera. Entonces espero que a través de esta palabra de hoy traigamos un poquito de claridad a nuestra vida con respecto a estas decisiones y podamos ver realmente qué nos está motivando a tomar las decisiones cada día. Bueno, espero que esta palabra los ayude, los instruya, los exhorte, los corrija y nos enseñe a todos, porque todos estamos aprendiendo incluso con esta palabra. La verdad fue bien interesante este tema, fue bien interesante poder de alguna forma resolver esto y bueno, gracias al Señor que Él nos da claridad y nos da luz con respecto a este tema. Vamos a orar.